Estas fechas son fechas muy emotivas, fechas en donde las emociones se encuentran a flor de piel. Nuestros sentimientos, todos esperamos lo mejor de los demás, lo mejor de lo que las personas nos puedan dar, pero no debemos de estar en esa actitud. Tenemos que tener la actitud de ser nosotros quienes demos lo mejor a las personas que nos rodean. Si tú no estás bien, date un espacio, date un tiempo para tu bienestar. Lo más importante que existe en este planeta eres tú. Si tú estás bien, podrás brindar ese bienestar a las personas que más amas y no de manera diferente. Así es que vamos a permitirnos a nosotros mismos brindarles a las personas que amamos lo mejor de nosotros y no estar esperando que los demás nos den lo mejor de sí. Y ahora sí, vamos con Aries. Mi querido Aries, el decreto que hay para ti el día de hoy es Yo Soy Acción. Este decreto va a hacer que tú puedas fluir, crecer, actuar, desarrollar, resolver y manifestar cosas positivas para ti en este día. Es un buen día para proyectos, es un buen día para avanzar, es un buen día para crecer. Tauro. El universo me favorece. Tauro, abre las manos y bendice y agradece lo que vas a recibir, puesto que hoy viene para ti un día extraordinario. Así es que vamos con todo, Tauro, disfruta este día, gózalo a partir de tus emociones. Así es que vamos a vivir el mejor día de nuestra vida. Géminis. Fortalezco mi corazón con amor. Hay que darle un poco de reiki, hay que darle un poco de apapacho a nuestro corazón, hacer las cosas que necesitamos para que nuestro corazoncito funcione bien y de buenas. Si nosotros estamos bien, vamos a poder proyectarnos al mundo de manera positiva. Si nosotros estamos mal, lo único que vamos a hacer pues es andar lastimando a las personas o haciendo alguna clase de situación negativa. Así es que vamos a fortalecer nuestro corazón para que estemos con todas las ganas en estas fechas, que además nos lo merecemos. Cáncer. Soy claro y eficiente, Cáncer. Es momento de tomar decisiones, es momento de actuar, es momento de elegir, es momento de que transformemos cosas, que hagamos todas aquellas cosas que necesitamos para poder cambiar o para poder avanzar o para poder crecer. Así es que hoy mantente claro, date un tiempo, date un espacio para que tus acciones vayan en congruencia con tus pensamientos y por supuesto con tus palabras. Leo. Disfruto del beneficio de mi trabajo, Leo. Si has trabajado este año, si le has echado muchas ganas y estás recibiendo los beneficios y las bendiciones de ese trabajo que has estado haciendo, bueno, pues permítete disfrutar, permítete agradecerte a ti por haber trabajado, permítete darte lo mejor, permítete darte las bendiciones que te mereces. Disfruta este día, Leo. Ten lista la cámara porque hoy vas a tener oportunidad de fotografiar momentos inolvidables. Virgo. Analizo mis problemas, Virgo, por favor no des paso sin guarache, no hagas nada si no estás plenamente seguro de que es la respuesta correcta o el camino correcto. Así es que por favor, Virgo, analizo mis problemas. Recuerden que los decretos se repiten 3 veces en 3 ocasiones durante este día y vámonos con Libra. Bueno, Libra, resuelvo en armonía. Cualquier situación que hoy pueda sucederse o que hoy pueda ocurrir en tu vida, bueno, pues lo vas a resolver en armonía. Ten esa confianza, Libra, y verás que vas a superar este día, que va a ser extraordinario, único y lo puedes convertir en un día mágico. Escorpio. Agradezco y bendigo, Escorpión, suertudotes. El día de hoy vienen buenas noticias, viene crecimiento, viene desarrollo, viene apoyo con la pareja. Hoy es un gran día, así es que vamos a agradecer y bendecir para que tengamos más días de estos, para que podamos proyectar esta energía y aprovechar las bendiciones que del universo vienen. Ahora sí, pasamos con mis tocayos de signo. Sagitario. Sagitarianos. Hoy andamos un poquito en el drama, tristes, un poquito nostálgicos, emocionados. Bueno, pues estas fechas, nuestro cumpleaños, nos ponen un poco en esta situación. Ánimo, sagitarianos, por favor, vamos para adelante y vamos por todo. Nosotros tenemos todas las habilidades. Tu decreto es: escucho mis sentimientos y los fortalezco. Es bueno apoyar a las demás personas, pero primero apóyate tú.
Capricornio. Me alejo de chismes, capricornianos, por favor, vamos a mantenernos ajenos a personas negativas que puedan crearnos alguna clase de conflicto y de esta manera, bueno, pues vamos a ser justos y ecuánimes. Me alejo de chismes, Capricornio, ese será tu decreto. Acuario. Soy clara y recta para los acuarianos, así es que de esta manera, bueno, pues vamos a poder manifestar de manera armoniosa la energía que corresponde para nosotros, así es que soy clara o claro y recto para que podamos avanzar y crecer en este universo y en lo que hagamos, en tu trabajo, en tu familia, con la gente con la que estés, con quien sea. Tienes que ser claro, tienes que decir desde el corazón lo que esté sucediendo. Vamos a terminar con el signo de Piscis. Recibo y agradezco, Piscis, ese va a ser el decreto que te corresponde para el día de hoy. Recibo y agradezco, así es que abre las manos, las bendiciones van a llegar a tu vida, lo que esté sucediendo para ti va a suceder de la mejor manera, así es que por favor aprovecha estas bendiciones. Recibo y agradezco lo que el universo me envíe, abre las manos, las bendiciones van a llegar siempre y cuando tú te mantengas en una actitud de agradecimiento, de bendición y de recibir. Y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones sean positivos. Como les dije en un principio, si tú en este momento estás bien, vas a transmitir ese bienestar. Si hay algo mal, el que está mal eres tú. No tienes por qué contagiar a las demás personas de tu malestar y vamos a aportar siempre lo mejor de nosotros hacia las personas y no cargarles nuestros problemas. Simplemente mantenernos siempre en la mejor de las actitudes para con los demás. Los voy a dejar con quien tiene una actitud extraordinaria, Enrique. Que tengan un día maravilloso.